Buenos días, soy José Luis y estoy nuevamente aquí con todos vosotros, hermanos y hermanas, para compartir la palabra de Dios. Quería haceros una pregunta antes de comenzar. ¿Sabéis cuál es el hecho histórico más importante que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Sabéis la respuesta? Pues yo sí, y seguro que vosotros también. Mirad, el acontecimiento histórico más importante que jamás ha ocurrido a lo largo de toda la historia y que sucederá es la resurrección de Jesucristo. Unos dirán que eso es mentira, que nunca ocurrió, pero los creyentes sabemos que sí, que es un hecho cierto, algo que realmente aconteció. Y por eso hoy quería compartir con vosotros la palabra de Dios que hace referencia a esa resurrección, en concreto el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Vamos a empezar a leerlo. La resurrección, capítulo 24 de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a quedarnos aquí un momento. Sin duda alguna, la resurrección es vital para los creyentes, porque como nos dejó revelado el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17, si no hay resurrección, nuestra fe es vana y por lo tanto aún estamos en pecado. Sin la resurrección de Jesucristo, estaríamos adorando en un culto a un muerto. Seguiríamos estando condenados, nuestros pecados nos hubieran perdonado. La resurrección es importante precisamente por eso, porque en virtud de la aceptación del Padre del sacrificio vicario de su Hijo Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados. La culpa quitada para todos aquellos que depositamos nuestra fe y esperanza en el Señor Jesucristo y le reconocemos como nuestro Salvador en virtud de ese sacrificio. Pero también la resurrección es importante porque nos da la certeza acerca de la segunda venida de Cristo, el regreso de Jesucristo, que es seguro. Ese será otro acontecimiento histórico que sí, que va a suceder. ¿Y eso qué implica? Pues que Jesucristo es la primicia, el primogénito de muchos a la hora de la resurrección. Y de la misma manera que Jesucristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar en gloria y seremos semejantes a Él. Seremos como Él realmente. Pero también es verdad que antes de que eso ocurra, en esta vida terrenal, todos los creyentes debemos morir previamente. Sí, debemos morir para resucitar. Porque la gloria viene antecedida del sufrimiento, de la muerte. Nosotros nos gloriamos en la crucifixión, en la resurrección, en ambas cosas que van unidas. Previamente, para alcanzar la gloria, Jesucristo tuvo que morir. Tuvo que sufrir mucho y tuvo que padecer y ser humillado. Efectivamente, nosotros nos gloriamos tanto en la muerte como en la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, en esta vida, lo que no podemos pretender como creyentes, como cristianos, es aceptar al Señor y pretender no sufrir y que todo sea prosperidad, todo sea fortuna, salud.
dinero, bendiciones, sin más. El Señor nos dijo que aquel que quiera seguirle debe tomar su cruz, debe negarse a sí mismo, entonces ser su discípulo. Nosotros tenemos que renacer en esta vida. El nuevo nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo, que era necesario para poder acceder al reino de los cielos, porque si no nacemos de nuevo, no vamos a poder nacer. Y eso implica morir al pecado para nacer en Cristo. De tal manera que, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por lo tanto esas obras de la carne ya desaparecen. Aunque sigamos teniendo pecado y sigamos pecando, pero digamos que nuestro corazón regenerado nos transforma como personas. Ya no somos las mismas personas de antes y eso es necesario. Y en esta vida sí, habrá aflicción. Todo esto es contrario a ese evangelio de la prosperidad que predican algunos, en los cuales, usando incluso versículos del Antiguo Testamento, te dicen que si diezmas, por ejemplo, puedes exigirle incluso a Dios, sí, exigirle que te dé riqueza multiplicadas, que te abra las ventanas de los cielos y llene tus graneros. Pero esos mismos que predican ese evangelio de la prosperidad usando de manera torticera versículos del Antiguo Testamento, olvidan, por ejemplo, lo que escribió Habacuc. Mirad, el libro de Habacuc. En el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto no lo predican esos pastores de la prosperidad, que te dicen que con fe tú puedes conseguirlo todo, tienes poder. Incluso hay alguno por ahí que va diciendo que si tú obedeces a Dios, entonces tú puedes exigir a Dios que te obedezca a ti, como si fuera tu siervo, tu súbdito. Cosas absurdas que, por desgracia, siguen miles o millones de personas en este planeta. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Evidentemente, en el Antiguo Testamento, en la tradición de los judíos, pues el testimonio de la mujer realmente no valía nada, o más bien poco. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emaús, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? ¿Por qué estaban tristes estos 2 que caminaban por Emaús? Pues estaban tristes por desconocimiento de las Escrituras, por ignorancia, como vemos más adelante. Mirad, a partir del versículo 44 de este capítulo, lo que se dice. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras,
y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Era necesario que el Cristo padeciese. Ya desde el llamado protoevangelio en Génesis 3:15 se nos dice que el Mesías sería herido en el calcañar por Satanás, aunque Satanás, la cabeza de la serpiente, sería aplastada por el Mesías. Y esto es así porque es necesario el sufrimiento para alcanzar esa gloria. Es necesario el derramamiento de sangre para la remisión de pecados, como se nos explica en Hebreos 9:22 en relación con Levítico 17:11. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y por eso el Mesías, como Cordero Inmaculado perfecto, tuvo que derramar su sangre por todos nosotros para que fuera un sacrificio aceptable para Dios, un Cordero sin mancha, perfecto, sin pecado. Y en virtud de esa sangre nos redimió a todos nosotros, a todos que le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasaba con estos dos de Emaús? ¿Por qué estaban tristes? Claro, ellos pensaban que Jesús era simplemente un profeta, ese Mesías que les iba a liberar del yugo romano, pero no le reconocieron. No le reconocieron. Como dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y el versículo 18 dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Muchos creyentes, o que se consideran como tales, caminan ciegos, porque tienen a Jesús caminando junto a ellos, pero no le reconocen, porque no conocen las Escrituras donde Él ha sido revelado. No conocen las Escrituras y no saben que el Nuevo Testamento está ligado al Antiguo Testamento. Desde ese Génesis 3:15 que he mencionado anteriormente, pasando por Abraham, porque en virtud de Abraham, todas las demás naciones han sido bendecidas por Dios para llegar a Jesucristo y en definitiva a Dios Padre. El Antiguo Testamento está relacionado con el Nuevo, por lo tanto no creo que sea una buena idea estudiar las Escrituras o la Biblia solamente en la parte correspondiente al Nuevo Testamento. Hay que evangelizar también con el Antiguo, porque la Biblia es un libro único, que va unido, tanto el Antiguo como el Nuevo, y para entender el Nuevo Testamento hay que primero conocer el Antiguo Testamento. La salvación viene a través de los judíos. Y en el Antiguo Testamento se nos muestra a Jesucristo preencarnado de muchas maneras. Jesucristo está desde ese protoevangelio de Génesis 3:15 hasta Apocalipsis. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que estudiarla en su conjunto y hay que evangelizar a las personas considerando también el Antiguo Testamento. Porque yo entiendo que sí, que es más fácil el Nuevo, en el sentido de que se nos presenta un Dios más amoroso, por así decirlo, ¿no? No como ese Jehová tan terrible del que algunos hablan del Antiguo Testamento, que parece que se dedicaba únicamente a exterminar pueblos enteros para cumplir con su propósito.
Pero el Jehová del Antiguo Testamento es el mismo que el Dios Padre, ese Padre amoroso del Nuevo, de Juan 3:16. Y si no, que se lo digan a Ananías y Safira, cuando cayeron fulminados en el libro de Hechos, pretendiendo engañar al Espíritu Santo. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo: «Oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Efectivamente, es necesario pasar por la muerte y el sufrimiento y el derramamiento de sangre, si es necesario, antes de alcanzar la gloria. La cruz antes de la gloria. Eso fue necesario para nuestro Señor Jesucristo y, en su caso, será necesario para nosotros, no de la misma manera. Pero quiero explicarme bien, vamos a ver. Lo que intento decir es que nosotros tenemos que renunciar, por así decirlo, a nuestra cómoda manera de vivir, si es necesario, por la causa de Cristo. Y si el Señor nos quiere dar, pues, riquezas, nos quiere dar comodidad, nos quiere dar salud, trabajo, etcétera, todas esas bendiciones, pues gloria a Dios si vienen de Él. Pero como he repetido antes en el texto del libro de Habacuc, si no es así, llegado el caso, gloria a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y si esas cosas forman parte de la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si no es así, porque Él tiene otro plan para nosotros, gloria a Dios. Siempre hay que dar gracias y glorificar a Dios. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Les fueron abiertos los ojos. Para reconocer a Jesús necesitamos un acto divino. No podemos reconocerle sin la ayuda del Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Necesitamos esa ayuda porque el hombre natural, por sí mismo, por sus propias fuerzas, no puede reconocer a Jesucristo, no puede ir a Él, no puede entender las Escrituras. Para Él son locura, el Evangelio es locura. Y se burla de nosotros, en definitiva, creyendo o pensando que creemos cosas absurdas, fábulas, cuentos, realmente. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Qué nos ocurre cuando nos enamoramos por primera vez? Cuando conocemos a ese hombre o esa mujer ideal, ¿no? Sobre todo si es el primer amor. Pues nos entra ganas, el ansia por compartir ese conocimiento. Queremos presentar a esa persona a todo el mundo, hablar a todos de que hemos conocido a alguien muy especial, que es maravilloso, etc. Pues esto es precisamente lo que les ocurrió a estos dos que caminaban a Emaús. Les llegó el primer amor, porque caminaban ciegos, como en mi caso, que yo hasta mis 53 años caminé ciego por esta vida, en tinieblas, a oscuras, y estaba tan acostumbrado como puede estar un murciélago a la oscuridad, sin darse cuenta precisamente que está a oscuras y que no puede ver nada. Pero de repente llega Jesucristo y llega el fogonazo, toda la luz posible, ¿y qué es lo que ocurre?
Te sientes tan enamorado de Él, tan gozoso, que lo que quieres es compartir ese conocimiento con los demás. Eso forma parte de ese primer amor. Pero aunque ese primer amor desaparezca con el tiempo, nosotros tenemos un mandato que está por encima de la emoción, que es dar a conocer a Jesucristo a los demás, evangelizar. Eso forma parte de nuestra gran comisión. Enamorados o no, es mejor estarlo, sin duda, pero aunque ese primer amor se haya relajado, por así decirlo, tenemos la obligación de compartir, porque no hay mayor esperanza que conocer a Jesucristo sabiendo que tenemos una vida eterna, garantizada con Él, con el Hijo y con el Padre, una eternidad. Esa es la esperanza viva a la que hacía mención el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, y que quiero leer con vosotros. Mirad, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos esta esperanza viva en virtud de nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué más podemos pedirle a Dios? ¿Podemos exigirle más cosas? Hombre, por pedir podemos pedir lo que se nos ocurra. Y Dios nos dará lo que Él considere conforme a su voluntad. Y si nuestra voluntad coincide con la suya, perfecto. Ahora, si no es así, pues gloria a Dios, como decía Habacuc. Entonces, no vamos a recibir nada mejor en esta vida que la esperanza viva de una vida eterna, en gloria con el Padre y el Hijo. Y mientras aquí, a pesar de la aflicción y el sufrimiento que seguramente tendremos en algún momento dado en nuestras vidas, pues con esa esperanza viva todo cambia, todo cambia. A fin de cuentas, nosotros, como yo, por ejemplo, me considero una persona más que bendecida y privilegiada. No olvidemos que tenemos hermanos en otros países donde están siendo perseguidos, torturados, encarcelados y asesinados por la fe que nosotros profesamos y que aquí podemos ejercitar de manera libre, por lo menos al día de hoy. Podemos congregarnos, podemos leer la Biblia. Ellos ni siquiera pueden hacer eso, pero mantienen esa fe en virtud de esa esperanza viva que nosotros no podemos olvidar. Debemos glorificar a Dios porque en definitiva esta vida pasa y no es nada en comparación con esa vida eterna que nos espera junto al Padre y al Hijo. Jesús se aparece a los discípulos, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: «¿Por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Les dijo: «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Como he dicho antes, todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Veis? Hace falta un acto divino para poner luz en la mente, en el corazón de los incrédulos. Sin ese acto divino, sin Dios, sin el Espíritu Santo, no podemos alcanzar a Cristo, no podemos llegar por nuestra mera voluntad, por nuestro propio esfuerzo.
Necesitamos la convicción de pecado, el Espíritu Santo, el milagro en definitiva, un milagro que quizás no podemos entender, pero no importa porque es algo real. Es lo único que puede transformar el corazón de una persona, el toque de Dios, si no, es imposible. Y les dijo, así está escrito y así fue, necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Veis? Se vuelve a repetir la idea de que para alcanzar la gloria primero se debe morir, pasar por ese sufrimiento para poder resucitar. Nosotros tenemos que renacer, nacer de nuevo en esta vida, antes de fallecer, para resucitar como nuevas criaturas en Cristo. Porque si no, no vamos a alcanzar el reino de Dios. Como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, si no, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones, claro que sí. Por lo tanto, el Antiguo Testamento enlaza con el Nuevo Testamento. Desde Génesis 3:15, insisto, pasando por Abraham, a través de quien serían benditas todas las naciones. Y eso es en el Antiguo Testamento, donde se nos dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Efectivamente, la promesa del Padre llegó en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo a esas personas que estaban reunidas esperándolo. Según la promesa, ellos creyeron esa promesa, recibieron el poder de Dios y le adoraron, le dieron las gracias por esa promesa en la que ellos ya creían antes de recibir ese poder. Por eso les entró ese gozo, porque tuvieron fe en la promesa. Y cuando tienes fe en la promesa de Dios, en esa esperanza viva, tú vives el gozo de tu salvación, un gozo que nadie te puede arrebatar. Por lo tanto, no creáis aquellos que os dicen que la salvación se puede perder por vuestras obras. Es imposible que, habiendo recibido esa esperanza viva en base a vuestro nuevo nacimiento en Cristo, podáis perderla, porque estáis protegidos por el mismísimo poder de Dios. Y nada ni nadie os puede arrebatar de la mano de Jesucristo ni de la mano de su Padre, de Dios Padre. Esta es la segunda venida de Jesucristo que esperamos todos. Después de la resurrección volverá en gloria. Esa esperanza viva la tenemos. Quizá no lo veamos en esta vida, no importa. De una manera u otra accederemos al Padre y al Hijo. Por lo tanto, yo me remito a las palabras del libro de Hebreos, que a su vez rememoran aquellas palabras del Antiguo Testamento, según las cuales se nos dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no mañana, hoy, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cómo oímos la voz de Dios? No precisamente a través de mis palabras. Me estoy refiriendo a algo mucho más importante. A Dios y a Jesucristo se le oye por medio de las Escrituras, de la Biblia. Como dijo Dios en su momento, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él oíd. ¿Y cómo oímos a Jesucristo si no es a través de las palabras aquí escritas? Porque Dios se ha revelado por medio de su Hijo y sus palabras y Él mismo se revela por medio de la Biblia. Por lo tanto, para oír a Dios, para oír a Jesucristo, tenemos que leer la Biblia, porque si no caminaremos sordos, aparte de ciegos también, porque no tendremos un conocimiento real ni de Dios ni de Jesucristo.
Por lo tanto, hoy es el día para no endurecer nuestros corazones, para obedecer a aquellos que somos verdaderos creyentes, que nos consideramos como regenerados en virtud del nuevo nacimiento en Cristo, pero también hoy es el día para que aquellos que aún no han dado el paso de aceptar plenamente a Jesucristo, de rendirse a Él, lo den. No mañana, por dos motivos. Porque no conoces cuándo acabará tu vida. Y tampoco sabes cuándo regresará el Señor. Quizás sea hoy, mañana, no sabemos. Resulta curioso que las personas a veces tomamos decisiones inmediatas sobre cualquier asunto, tema, pero sobre la cuestión más importante, que es decidir si queremos ser salvos, esa decisión no la tomamos. Lo vamos posponiendo, creyendo que aún nos queda tiempo. Insisto, no sabemos. No sabemos cuánto tiempo te queda, cuándo vendrá el Señor. Por eso la palabra te dice, si oyeres hoy, y hoy estás oyendo, la Iglesia de Jesucristo está oyendo todos los días a Jesús y al Padre, por medio de las Escrituras a las cuales todos tenemos acceso. Por lo tanto, como oímos, no tenemos excusa, no podemos decir yo no sabía. Y hay un principio jurídico que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Es un principio también aplicable al ámbito teológico, por cierto, y si no, pues leer la carta a los romanos del apóstol Pablo y lo entenderéis. Para acabar, quiero comentar el versículo 48, cuando dice que «y vosotros sois testigos de estas cosas». En este sentido, me he permitido transcribir un comentario bíblico que quiero compartir con todos vosotros. Y dice así: «Los apóstoles y demás predicadores solo pueden dar testimonio de lo escrito, no crear doctrinas nuevas. Solo la Escritura es inspirada por Dios, y ningún hombre puede arrogarse una autoridad igual o superior que proceda de una fuente distinta, como es la tradición». Con la muerte del último apóstol a fines del primer siglo, la revelación especial cesó, aunque el Espíritu Santo continúa bendiciendo con la comprensión de la palabra. Sí, hermanos, en definitiva, nuestra única fuente de agua viva es Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo. Ningún hombre, ninguna tradición, puede suplir esto. Es la Biblia, son las Escrituras. ¿Por qué? Porque el autor es Dios. No fueron escritas por meros hombres. Sin embargo, la tradición sí parte del hombre pecador. Y lo grave es que esa tradición a veces pues intente suplir las Escrituras, colocarse por encima de ellas para negarlas, contradecirlas. Y dar por sentado doctrinas que lo único que hacen es poner yugos pesados sobre los hombros de los creyentes, como esa doctrina del purgatorio, como esa doctrina de que la salvación se puede perder, esas cosas que de verdad lo único que hacen es poner pesadas cargas sobre nosotros. Creer solamente lo que está escrito porque el autor es Dios. No creáis al hombre, creer a Dios. Como dice Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre y que no pone su fe, su confianza en Dios. Confiar solamente en Dios. Y nada más, me alegra mucho poder compartir con todos vosotros el acontecimiento histórico que sucedió realmente, más importante que ha ocurrido y que ocurrirá a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, solo superado por otro que también acontecerá, efectivamente, que es el regreso glorioso de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo, que no sabemos cuándo sucederá, pero es seguro que sucederá. Eso también es otro acontecimiento histórico que podemos colocar al menos al mismo nivel, o si queréis, nivel superior, no importa. Pero nada hay más importante que la resurrección, porque sin resurrección, como dijo Pablo, insisto, somos los más dignos de lástima, de compasión, creyendo una fábula y perdiendo el tiempo congregándonos en templos para adorar a uno que está muerto y que no nos puede salvar. Estaríamos condenados
Por lo tanto, ¿para qué vamos a perder el tiempo? A vivir la vida, carpe diem, y a ser felices, porque en definitiva, cuando acabe esto, todos al infierno. Pero bueno, afortunadamente no es así. Dios nos ha bendecido a todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y confianza en Jesucristo. Por lo tanto, insisto, de verdad, que sea hoy, no endurezcamos nuestros corazones tanto para obedecer como para aceptar a Jesucristo y decidir simplemente, quiero ser salvo. Y de una manera muy sencilla, muy fácil, no hay que hacer grandes cosas, no hay que ganar méritos, hacer muchas buenas obras, no. Simplemente tienes que creer que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Con eso ya eres salvo. Las buenas obras, la santificación vendrá con ayuda del Espíritu Santo, pero después. ¿De acuerdo? Pues nada, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, os podéis suscribir al canal, compartir la palabra de Dios, estos vídeos, porque en definitiva estáis contribuyendo a que el reino de los cielos, a que la semilla del reino pues se extienda por todas partes. Eso forma parte de esa gran comisión que todos tenemos que cumplir. Y que tengáis un día hermoso y un fin de semana estupendo. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.